Buenos días, tardes o noches, desde donde sea que me estén viendo. Espero que hoy sea un día maravilloso. Y si no, vamos a hablar de eso. Pero hoy vamos a hablar de un tema increíble. Un tema apasionante. Un tema de la mutilación genital femenina. Para los que me siguen, es un tema que ya he tocado en algunos lives. He tocado en casi todas las conferencias. Porque para mí, la libertad sexual reproductiva de la integridad de una mujer es mi motivación número uno para lo que sea. Y la forma más baja de arrebatarle a una mujer su vida es la mutilación genital femenina. A pesar de que ustedes creen que es algo que es de Asia o África o el Medio Oriente, cuando hablemos y leamos ahorita los números, tengo dos artículos aquí de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Se van a alarmar tanto como yo. Cuando empecé a investigar sobre feminismo, como ya les dije, me gusta decir que soy feminista y activista no solo por el simple hecho de hablar. Soy una persona que se involucra, que estudia, que con el poco tiempo que puede tener de las 500.599 cosas que hago, eh, me gusta tomarme el tiempo para saber de lo que estoy hablando. A pesar de que normalmente escojo artículos cuando en algunos hablemos de para criticarlos, estos artículos no, porque son artículos respaldados. La mutilación genital femenina es básica, o sea, es cuando sin ningún tipo de necesidad médica a la mujer entre la infancia y los 15 años se hace a mujeres más grandes, pero normalmente esta es la edad, lo común es en esta edad, cortan toda la parte externa de su órgano sexual. Más que todo es cultural y religiosamente. Hoy me salió. Más que todo es cultural y religiosamente. Pero, ¿por qué ocurre esto? La sociedad donde viven estas mujeres deciden castrar o mutilar a estas niñas para que su órgano sexual solamente sea usado para la reproducción, no para el placer sexual. Es decir, solamente vamos a usar a las mujeres de esta sociedad para reproducirse, para traer a otros seres vivos. Esta práctica, vamos a empezar con el artículo de la Organización Mundial de la Salud, esta práctica no tiene ningún beneficio para la salud de la mujer, ni las niñas. Causa hemorragias graves, problemas urinarios y a largo plazo provoca quistes e infecciones, así como complicaciones en el parto y un mayor riesgo de mortalidad neonatal. Obviamente, a pesar, y creo que es en este artículo o en el de las Naciones Unidas, que ya hay médicos que se dedican a hacerlo de forma más práctica, más quirúrgica, mucho más cuidada, desde que se hace esto en estas culturas era algo muy autóctono, muy orgánico. La práctica de la mutilación genital femenina está considerada internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos, constituye una forma extrema de discriminación a las mujeres y casi siempre lleva a cabo en circunstancias que son tradicionales en menores y constituye una violación de los derechos de las niñas. Vamos a hablar aquí de los tipos de mutilación genital femenina. El tipo 1 es la resección parcial o total del glande del clítoris, que es la parte externa, y visible del clítoris, que es la parte más sensible. Y o de la parte del pliegue del clítoris. Está la parte del tipo 2, que es la resección parcial o total de todo lo que ya se mencionó del clítoris y los labios menores, que son los pliegues internos de la vulva. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita con el que estoy leyendo esto? Si me acaba de aprender la idea, voy a poner aquí una imagen instructiva de una vagina. También la parte 3, también conocido como la infabulación,
que es el estrechamiento de la abertura vaginal, que se sella en un procedimiento de cortar y recolocar los labios menores y mayores, a veces recosiéndolos, para volver a hacer la vagina de una forma en que solamente pueda introducirse el miembro masculino sin causar ningún tipo de placer a la mujer. Y está el tipo 4, que es cualquier tipo de procedimiento, otro procedimiento que lesione los genitales femeninos con fines no médicos. Perforación, incisiones, raspados, cauterización. Beneficio, ninguno. Complicaciones, dolor, hemorragia, inflamación, fiebre, infecciones, problemas urinarios, problemas de cicatrización, muerte, choque séptico. Consecuencias a largo plazo, problemas urinarios, problemas vaginales, infecciones, problemas menstruales, tejidos, queloides, cicatrizantes, problemas sexuales como coitos dolorosos, menor o nula satisfacción, problemas de parto difícil, hemorragias, cesáreas, necesidad de reanimación del bebé y mortalidad neonatal. Trastornos psicológicos, depresivos, ansiedad y trastornos de estrés y postraumáticos. Y escasa o nula autoestima. Grupo de riesgo, aquí nos habla de que según las cifras de las Naciones Unidas, aquí estamos leyendo el artículo de la Organización Mundial de la Salud, se conoce entre la región nororiental de África, en algunos países de Oriente Medio y Asia, más de 200 millones de niñas y mujeres viven en la actualidad, ya han sido objetos de esta práctica y se estima que más de 3 millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas cada año en consecuencia de todo esto. Razones por las que la mutilación, aquí venimos a hablar, ¿ves? ¿Por qué se medicaliza la mutilación genital femenina? Era lo que decía, que ya algunos médicos, no sé si por la creencia de que la mutilación genital femenina se fue a un punto más sanitario, más controlado, es el riesgo de complicaciones para evitar las que ya yo les leí. Entonces vienen unos médicos y dicen, bueno, pero nosotros lo hacemos bien. Las creencias de que la medicalización de la mutilación genital femenina podría ser el primer paso para el abandono total de esta práctica, pero de acuerdo. El hecho de que los proveedores de la atención de salud que llevan a cabo la mutilación genital femenina son miembros de las comunidades que lo practican. Y la existencia de incentivos financieros y corrupción a los médicos. En el 2008, la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud aprobó una resolución sobre la eliminación. También apoya la respuesta integral del sector de salud de la prevención y la atención a la mutilación genital femenina al fin de elaborar orientaciones y recursos para que los trabajadores de salud puedan prevenir y tratar las complicaciones. Están trabajando como en revertirlo, pero no es tan fácil. Es como una propuesta de ojalá, como cuando nos empezaron a sacarlo de la inteligencia artificial. Esto puede ser que se dé, puede ser que no. Vamos al artículo de la... Uy, Karen, ¿y por qué no me peiné hoy? Hace como 3 días que no me peiné. ¿Cómo? Bueno, ya no tengo por qué volverles a leer la parte de qué es y cuál es, de qué trata. Esto ya lo entendemos este punto. Las Naciones Unidas aquí me habla cómo está cambiando la mentalidad respecto a la mutilación genital femenina. La actitud de las niñas y mujeres hacia la mutilación genital femenina varía considerablemente según un país u otro. En su mayoría de los países de África, Oriente Medio, la mayoría de las niñas y mujeres piensan que la mutilación debe erradicarse. Esta proporción, las niñas y mujeres se están poniendo a favor de que se erradique y se van hacia las autoridades para sentirse apoyadas por ella. En Etiopía, por ejemplo, un país de las tasas más altas de esta práctica a nivel mundial, la oposición masculina es del 87%. Es decir, me da risa con lo que voy a decir. ¿Por qué un hombre tendría que opinar sobre esto? ¿Por qué un hombre tendría que opinar sobre mutilar a una mujer por el simple hecho de que ella no debería tener placer? Yo no opino sobre la castración de ningún hombre para que él no tenga placer.
¿Qué resultados se han obtenido en los últimos años del trabajo de la UNICEF? Desde el establecimiento del programa en conjunto de la UNICEF sobre la eliminación de la mutilación genital femenina, 13 países han aprobado leyes nacionales que prohíben esta práctica. El programa también ha facilitado el acceso a servicios de prevención y protección y tratamientos relacionados a la mutilación genital femenina y más de 6 millones de niñas y mujeres niños y niñas, estoy acostumbrada a decir niños y niñas. Más de 6 millones de niñas y mujeres al día de hoy, unos 45 millones de personas procedentes de comunidades de 15 países han realizado declaraciones públicas para que se haga el abandono de esta práctica. Eh, porque es un tema que me toca, porque es un tema que yo hablo, es un tema que me toca mucho porque me parece que las libertades sexuales de la mujer todavía no están claras. Es un tema que me toca mucho porque me parece que la mujer debe ser libre. Aquí, en Etiopía, en Somalia, en Asia, en donde sea. Pero seguimos creyendo que nuestros problemas solo son este pequeño círculo. Como activistas, debemos entender que hay otras cosas mucho más allá de nosotros. Hace unos días cuando hice un live y me pronuncié sobre una situación irregular de la comunidad LGBT, mucha gente me dijo, pero tú perteneces a la comunidad. Y yo no necesito pertenecer a la comunidad para opinar sobre unos hechos violentos que ocurrieron en mi país, sobre unas discriminaciones que ocurrieron en mi país. Entonces, a mí me tienen que mutilar femenina, hacer una mutilación de mis genitales para yo poder hablar sobre esto. Yo tengo que tener un familiar que le mutilaron genitalmente para poder decir que es una violación de los derechos humanos. Entonces, a la mujer que tú ves que le están pegando en la calle tiene que ser tu familiar para que tú opines. O al niño que tú ves que lo están maltratando en la casa de al lado tiene que ser tu hijo para que tú opines. Seguimos quedándonos callados con las injusticias. Seguimos creyendo que nuestro círculo es pequeño. Cuando luchamos, luchamos por todos, luchamos por todas las personas. A veces, luego de estudiar y leer un poco, a mí me cuesta dormir sabiendo que al año 4 millones de niñas pueden sufrir mutilación genital femenina. No sé si ustedes puedan dormir con esos números. Voy a leer aquí algunos comentarios para cerrar el video de mujeres que han experimentado la mutilación. Es lo que mi abuela llamaba las 3 penas de una mujer: el día de la circuncisión, la noche de bodas y el nacimiento de un hijo. Mis 2 hermanas, nuestra madre y yo misma fuimos a visitar a nuestra familia en nuestro país. Creíamos que íbamos de vacaciones. Un poco más tarde nos dijeron que nos iban a practicar una infubilación. El día anterior que se llevara a cabo la operación, otra niña fue infubilada y murió en la operación. Teníamos mucho miedo y no queríamos compartir el mismo destino, pero nuestros padres nos dijeron que era obligatorio, así que fuimos. Nos resistimos. Realmente creíamos que íbamos a morir de dolor. Una mujer te tapa la boca para que no grites y 2 más te sujetan el pecho y otras 2 las piernas. Después de que nos realizasen la infabulación, nos ataron las piernas con cuerdas, así que fue como si tuviéramos que aprender a caminar de nuevo. Teníamos que intentar ir al baño. Si no podías orinar durante los, los 10 días siguientes, es que algo iba mal. Supongo que tuvimos suerte. Tengo una hija y nunca la someteré a la mutilación o a la ablación. Le enseñaré las consecuencias de esta práctica. En mi pueblo hay una niña más pequeña que yo. Yo tengo 15, ella tiene 12. A la que no han cortado porque hablé del tema con sus padres. Le dije lo mucho que me dolió la operación y cuando me había traumatizado, me había hecho desconfiar de mis propios padres. Decidieron que no quería que eso le pasara a su hija. Feliz lunes.